Dios les bendiga, mis hermanos. Hay tiempo para orar, tiempo para llorar, tiempo para recrearse, hay tiempo para todo. Y yo en esta mañana les pido el favor de dar un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, hoy el tiempo va a ser un poco más corto en la palabra de Dios para que la iglesia pueda recrearse y pueda tener un momento de regocijo, porque todo es preciso en la vida para tener un mejor convivir en la iglesia. Amén. Así que en esta mañana seguimos con el tema de los dones del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Yo quiero pedirle el favor a las personas que no son bautizadas, que no han recibido al Señor y que no son bautizadas, levanten la mano. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. ¿Todos los demás son bautizados? ¿Todos los demás son bautizados de nuevo? Amén. En esta mañana vamos a hablar y vamos a hacer un repaso de quién es el creador. El Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y encontramos, si quieren, hay algún hermano que busque Génesis 1:2. Alabado sea el Señor. Génesis 1:2. Alabado sea el Señor. Un hermano que tenga voz de trompeta. Léalo, hermano. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Miramos y vemos desde cuándo el Espíritu Santo está trabajando. En el principio todo era tinieblas, desorden en la tierra, y el Espíritu Santo comenzó a ordenar, puso cada cosa y su lugar, y por él fueron hechas todas las cosas. Amén. Así que el Espíritu Santo, yo digo aquí, la Trinidad es una de las personalidades que más ha trabajado, porque sigue trabajando. Dios Padre Creador, Jesús, una de redención, pero el Espíritu Santo ha venido trabajando desde la creación del mundo. Vamos a estar buscando 1 de Corintios. Alabado sea el Señor. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros. Aquí está hablando: ¿o ignoráis
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Para que usted alcance a determinar, a visionar lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Este es un templo con paredes. Aquí habita Dios, Jesús. Pero el verdadero templo es usted y soy yo. Y Dios desde el principio ha querido que el ser humano sea templo del Espíritu Santo. A él le dolió cuando el hombre pecó. A él le dolió. Y dijo, no continuará más el espíritu del hombre con el mío. Había una separación. Pero Dios en su misericordia hace un plan de salvación para la humanidad. Y comenzó a crearlo. Así que el Espíritu Santo estaba en ese plan. Alabado sea el Señor. Porque el Espíritu Santo es una persona que siente, que se entristece y busca. Mira lo que le pasó a Ananías y Zafira, que le hicieron mentir al Espíritu Santo y terminaron muertos. Alabado sea el Señor. Porque el Espíritu habla, el Espíritu Santo habla. Si dice, si oyen hoy su voz, eso lo encontramos en Hebreos 3:7. Si oyes hoy su voz, ahí está dando una determinación del que habla. Y también dice, se puede entristecer. Dice aquí, no hay que se caiga el Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados por el día de la redención. Dice que cuando llegaron a la frontera de Misia procuraron entrar a Betania, pero el Espíritu de Jesús se los impidió. Él tiene voluntad. Así que en esta mañana vengo a hablar del Espíritu Santo y cómo ha influenciado, cómo ha hecho Él para que hoy nosotros seamos tiempo del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu habla, que dice, el que tenga oído, oiga. Que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo encontramos en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todavía el Espíritu está hablando a las iglesias por medio de su palabra, porque esta es la mejor profecía que hay, la palabra de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo se manifestaba en personas, como cuáles, como Moisés, como David, ¿quién más? Sansón. ¿Quién más? Elías. Los Gedeones. Gedeón. El Espíritu Santo se movía, pero ya comenzaba a limitarse solamente a utilizar ciertas personas. Pero Él, Dios grande y poderoso, había ideado un plan para la salvación. Y a la primera persona que llegó ya aquí, que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos allí en Lucas 1:35. ¿Qué dice? Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, en la historia de la redención, aquí fue la primera persona que ya en nuestra era llegó a
María fue esa primera persona a la cual el Espíritu Santo llegó. Y fue allí puesto el ejemplo de Jesús, del Salvador, de Emanuel. Alabado sea el Señor. Busquemos una respuesta que todos los cristianos deberían tener. En Juan 2:1. Este versículo está allí, pero no es. Dice María: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa fue la respuesta de María. He aquí tu esclava, y hágase en mí según tu palabra. Esa debe ser nuestra disposición de nosotros cuando el Espíritu llega a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. 38. Lucas 1:38. ¿Qué dice mi hermano, por favor? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. En una traducción está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amamos así. Esa es nuestra disposición. María dispuso su corazón a Dios para que ese niño creciera en su vientre. Usted se imagina esa alegría tan grande que debió sentir María a tener al Hijo de Dios en su vientre. Y si usted es el templo del Espíritu Santo, no debe sentirse usted orgulloso por lo que Dios puede hacer en su vida. Eso es una reflexión que no debemos hacer. Pero cuando Jesús ya inicia su ministerio, dice aquí en Lucas 4:12, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús dijo, y el que lo vio al desierto esos 40 días fue el Espíritu Santo. Él no estaba solo, estaba siendo guiado para iniciar un ministerio de redención, para que usted y yo hoy seamos salvos. Después, cuando ya, porque hubo un momento en que Jesús dijo cuando fue crucificado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si el Espíritu Santo, si Dios siempre estaba con Jesús, ¿por qué lo abandonó en ese momento de dolor? Estuvo un momento allí y él lloraba. En el Getsemaní hubo la transfiguración y Jesús lloraba: pasa de mí este trago amargo, pásalo. No encontraba consuelo. Él se levantaba y encontró a sus discípulos dormidos. ¿Por qué no vivir? ¿Por qué no vivir aunque sea una hora? Y Jesús se encontraba solo. Fue abandonado por el Padre, fue abandonado por el Espíritu Santo, pero era para que se cumpliese su palabra.
herido, maltratado, de todas las cosas hicieron nuestro Señor Jesucristo, pero era para que se cumpliese la palabra, porque había un cordero que estaba cargando todos los pecados de la humanidad, todos, y aún sigue esperando a que cada uno de nosotros llegue a sus pies. Jesús ya en su lecho de muerte dice: Padre, hágase según su voluntad. Y pereció Jesús. El diablo se sintió contento en esos momentos porque pensaba que lo había vencido. Dice Romanos 8:11: y el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros. El Espíritu Santo aquí está determinado que lo levantó. Jesús pasó padecimiento, dolor, pero después llegó la recompensa. Fue levantado de entre los muertos y el Espíritu Santo estaba allí también. Alabados al Señor. Y Jesús, antes de partir, dijo en Juan 14:16: Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Alabamos al Señor. Y es allí cuando ya llega el día del Pentecostés y viene un fuego recio y habitó y llegó a la iglesia. Esa fue la primera iglesia, la iglesia primitiva. Estaban todos allí reunidos con años esperando, y llegó el Espíritu Santo y lo llenó. Alabados al Señor. Y es allí donde comienza el trabajo de la iglesia, a predicar lo que Jesús había hecho en la tierra, lo que Jesús quería. Dice en Efesios 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando usted recibe al Señor, cuando usted da un paso adelante, recibe ¿qué? El sello del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuántos se alegran en esta mañana por ser sellados por ese Espíritu Santo de Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Porque un sello nos da seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Él te sella. En esos tiempos, un sello de un faraón, de un rey, tenía valor. Diga, pon el sello donde quiera que vayas a recibir, y así era. Donde quiera llevar ese sello, era un sinónimo de autoridad. Ahora, ¿cuánto más el Espíritu Santo? Cuando recibimos ese sello, cuando recibimos ese evangelio y somos transformados, alabados al Señor, por el Espíritu Santo. Alabados al Señor. Jesús dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es allí cuando nosotros comenzamos a crecer. El Espíritu Santo nos sella. Pero de nosotros debe haber un cambio genuino. Nacer de nuevo. ¿Y quién es el que hace la obra allí? El Espíritu Santo. Allí está Jesús. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que
si Dios no está con él? Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Buscamos Romanos 8:9. Romanos 8:9. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice? Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es una reflexión que debemos hacer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo por eso al principio preguntaba: ¿quiénes aquí no son bautizados? Hay un camino, hay una secuencia del ser humano, y el Espíritu Santo trabaja en él para hacer un cambio en nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El ser lleno del Espíritu Santo significa ceder el control de nuestras vidas, y en él experimentamos una secuencia de cambios. Ya sentimos paz, sentimos gozo, una tranquilidad que aunque pase la tormenta que venga que pasar, el ser humano tiene que estar, el cristiano tiene que estar tranquilo. Paz en la tormenta. Nos transforma el carácter. Si fumábamos, el Espíritu Santo se encarga de eso. Y lo más importante de todos estos dones que encontramos en la Biblia, que todos son importantes, pero específicamente, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es el que nos transforma el carácter. No me acuerdo que yo fumaba, eran 3 paquetes, 2 paquetes de cigarrillos diarios. Fuma yo trabajaba en la UNED, y en una mañana me levanté a las 4 de la mañana a fumar el cigarrillo, y ahí yo había comenzado a caminar con Dios, pero no es fácil al principio cuando las personas tienen vicios. Y yo me levantaba, a pesar de que me levanté a las 4 de la mañana a prender el cigarrillo. Este es el testimonio que da muchas veces. Y el primer soplo que hice me mandó al baño con náusea. Eso fue inmediato. Ya había tratado de dejar el cigarrillo con chicle, dulce, hacía una cosa, hacía otra cosa para dejar de fumar, pero no había podido. Pero cuando comencé a caminar con Cristo, el Espíritu Santo hizo su obra en mí. Igual que el trago, el alcohol, también estaba ya en esos días, caminando con Cristo. Eso fue en esos días. Cuando usted comienza a caminar con el Señor, Dios va cambiando su vida a través del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que Víctor, el compadre que me bautizó, el primer hijo mío, tómese el trago con whisky. Y yo me tomé ese whisky, y cuando me lo tomé, sentí que me quemó, y para afuera otra vez. Para afuera. Hoy en día, el olor a cerveza, el olor a alcohol, me fastidia. El cigarrillo, así usted no anda en manos, no que tenga las manos sucias, lo siente, me da un asco. Es la obra del Espíritu Santo. Decía malas palabras porque en mis tiempos, cuando usted estaba en la finca, uno atacaba con animales y cogía la vaca y la levantaba pata. El perro, ¡tapa! Y tenía un carácter muy
fuerte. Y yo daba este testimonio aquí, y una vez, solamente una vez, levanté la mano contra mi esposa. Y ella me conoció. Y cuando yo conocí al Señor, una palomita, ya no soy el de antes. Comenzaba a quedar al niño más grandecito. Y eso me dolió, porque me hacía acordar cuando a mí me pegaban y lo que yo lloraba transformó mi carácter. O sea que el Espíritu Santo hace una obra perfecta en el ser humano, en el cristiano. Así que el Espíritu Santo va transformando a las personas. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales proporcionadas por el Espíritu Santo a los cristianos, con el propósito de edificar a la iglesia, a usted, a mí. Escrito, la teología cristiana actúa en estos cuatro aspectos: el carácter interno que lo da el fruto, el poder para servir en los dones y el bautismo, y el propósito de la iglesia, los ministerios. Alabado sea el Señor. Pero así como existen los dones, existe la otra cara de la moneda. En Gálatas 5:16 encontramos que hay dones de la carne. Sí, en la carne también hay. ¿Qué hay? Ira, celo, orgía, lascivia, enemistad, fornicación, envidia, inmundicia, herejía, idolatría, adulterio, homicidas, contienda, pleito, disensiones, borrachos y hechicería. Ahora, miremos esos dones, entre comillas, de la carne, y miremos si estamos en alguno de ellos actuando. Porque los del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, fe, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Para los padres, porque una persona que tenga estos frutos, que son los que moldean el carácter, no tiene ley, porque es para edificación de nuestra vida, del carácter, para llegar a aquel que nos salvó, a Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Y ustedes saben por qué se identifica un cristiano? Y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nos conocerán. Los vecinos. Un hermano de la luz, perfecto, un hermano recto. Y dice otro hermano que llegó luego, y dice: pastor, necesitamos un hermano que hospede a mi hermano que vino de Cincelejo. Digo, hermano de eso, yo. Y así fue, el hermano fue hasta eso, a casa, se hospedó y se dio cuenta cómo era aquel hermano. Y maltrataba a los hijos, que cuando comía los alimentos no le daba gracias a Dios. Es más, los esposos dormían en camas separadas. ¿Hay frutos? No hay frutos. Si nosotros como cristianos, yo como padre, tengo enemistad con mis hijos, enemistad con mi esposa, enemistad con mi suegra, no tengo los frutos del Espíritu Santo. Y en la iglesia, los hermanos, porque yo he visto iglesias que un hermano no se habla con el otro. No hay. Dios no actúa ahí. El Espíritu Santo dice: quiero, arreglen ustedes esos asuntos que yo estoy aquí esperando.
Ahí tiene la palabra. Ahí oración, tienes que hacer oración, tienes que hacer algo para que Dios moldee el carácter. Amén. Alabado sea el Señor. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. El fruto del Espíritu es evidencia del carácter de Cristo, formando un creyente. Alabado sea el Señor. Entonces ya vimos que los dones espirituales no son los mismos que el fruto del Espíritu Santo. Porque los dones los recibimos cuando somos formados por el fruto. Mansedumbre, paz, amor, templanza. Tenemos que ser ministrados por eso primero, para después llegar a los dones espirituales, hablar en lenguas, ser lleno del Espíritu Santo, tener discernimiento del Espíritu, poder de milagros. El fruto moldea el carácter y allí vas a desarrollar los dones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y los dones hay que anhelarlos. El Espíritu Santo lo da, pero tenemos que anhelar. Yo no sé cuántos de aquí anhelan los mejores dones. Y cuando usted anhela los mejores dones, aquí deben haber milagros. Aquí deben haber sanidades. Debe haber profecía. Debe haber todo eso. Para después que seamos llenos del fruto y los dones, pasamos a los dones ministeriales. A unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el papel del apóstol? ¿Cuál es el papel del apóstol? Pregunto esta mañana. Cuando usted lee la carta al apóstol Pablo, ¿qué era? Fundaba una iglesia aquí, fundaba una iglesia allá. Tiene que tener visión, tiene que ser visionario. Donde iba dejando una iglesia. El profeta, un comunicador de la palabra de Dios y edificación de la iglesia y para la exhortación. El evangelista, un predicador usado por la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ganar las almas. El pastor, un líder que guía a sus ovejas, que las cuida, que las protege y los ayuda a alimentarse espiritualmente. Y el maestro es el que está enfocado en la enseñanza. Lo que estamos haciendo hoy, aprendiendo del Espíritu Santo. Cada uno tiene un don en su vida. Porque si usted comenzó a caminar con Cristo y el Espíritu Santo está allí, Dios ya está moldeando su carácter. Ya Dios lo ha moldeado. Y Él ha pasado ahora a entregarle los dones. Pero nosotros tenemos que anhelarlo para que Dios pueda moverse en el pueblo, para que después haya profecía, para que después usted es un maestro, usted pasa a ser un pastor. Debe haber administración del Espíritu Santo. Así que prepárate para la buena obra, como dice toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mire lo que hace el Espíritu Santo. Comenzó con Génesis 1 allá y termina en Apocalipsis, donde todos somos llevados a la boda del Cordero. La esposa y el esposo están allí preparando
cuando usted y yo vayamos a esa boda. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra y va a seguir haciendo la obra en usted y en mí también. Porque nadie es perfecto. Pero es necesario que la iglesia vive ese fuego. No apaguéis el fuego, dice la palabra. No es solamente venir a sentarme y escuchar la palabra de Dios. Es decir, Dios, aquí está mi vida. Cristo, aquí está tu sierva, como dijo María. Aquí está tu sierva. Para llevar ese libro. Ahora la iglesia tiene que estar preparada para recibir esos dones. Se le ha sido predicado todo este mes de los dones espirituales para que haya un avivamiento en cada vida, para que esta iglesia sea ungida por el Espíritu Santo, porque así será. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto ha sido, hermano, un resumen para no abordar un tema específico en cada situación del Espíritu Santo. Un resumen para que usted y yo hoy aprendamos. Porque a ver, cuando uno le da un tema, uno se llena también. Uno, el Espíritu Santo, y comienza a buscar la palabra, lléname, Señor, y quiere saber más del Espíritu Santo, y comienza con la Apocalipsis, comienza a ver cómo se manifestó en el Nuevo Testamento. Eso es llenarse del Espíritu, es comerse este libro, que todos los días haya un alimento en la palabra de Dios. Amén. Pueden colocarse sobre sus pies, vamos a orar en esta